Les doy las gracias por estar aquí, principalmente a Tani, que me ha permitido poder también utilizar su espacio. Y parece presuntuoso el título que elegí para esta charla, pero les puedo garantizar que tiene una razón. Y en la charla la denominé el lenguaje como ordenador del universo. ¿De qué universo estamos hablando? Del universo que cada uno de nosotros crea como su escenario de realidad. Y me voy a remitir a el capítulo 1 del versículo 3 del Génesis, ¿no? Un libro que mucha gente lo toma como religioso, otro como un libro de cuentos, cada uno puede tomarlo como que quiera, pero sí nos da unas pautas sobre qué importancia tiene la palabra. Y Dios, que en hebreo se lo denomina Elohim, dijo que se haga la luz, y fue la luz. Y fue su palabra la que creó. Y si nosotros somos extensión de Dios, aunque tengamos esos límites, porque aún somos niños creando, por eso los grandes problemas, los grandes conflictos que tenemos actualmente en la Tierra, deberíamos comprender que esta limitación que tenemos en las creaciones tiene varias razones. Cuando nos conectamos con la palabra sin darnos cuenta, le estamos dando una creación, una carga vibracional y una carga emocional. Y me voy a remitir ahora a Nikola Tesla. Nikola Tesla hablaba que el universo no habla español, sino habla en frecuencias. Por eso Tesla decía, si quieres conocer los secretos del universo, debes pensar en energía, frecuencia y vibración. La energía es todo lo que está consagrado como plegado y desplegado. Es decir, todo lo que contiene el universo, el campo cuántico, es energía. Esa energía tiene incidencia directa sobre la materia. Por lo tanto, si nosotros somos un conjunto de átomos y moléculas, obviamente esa energía es la que hace que nosotros vibremos en una frecuencia, porque la vibración son las oscilaciones de esos campos energéticos, los movimientos de átomos y moléculas que conforman el universo. Entonces ahí tenemos el primer concepto, que es la vibración. Es la velocidad, son las oscilaciones con la que los átomos moleculares de todo el universo conforman lo que vemos manifestado y lo que está plegado, está sin manifestar y está en potencialidad. Luego tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia que es la cantidad de oscilaciones que tiene esa vibración. Eso se maneja, se mide a través de una unidad que se llama hertz, hercios, ¿no? Podemos escuchar que el hercio es la unidad de medida del ciclo por segundo de esas oscilaciones de energía. Por lo tanto, vamos a tener que comprender que nosotros únicamente creemos que somos la materia y que vibramos a una frecuencia. ¿Cómo puede ser si yo hoy a la mañana me levanté re bien y ahora todo me está saliendo mal? Si yo vengo vibrando alto desde la mañana, no existe lo estático. No existe la meseta. Lo que existe es lo dinámico constantemente. Es decir, que toda nuestra energía se está plegando y desplegando continuamente en oscilaciones altas y bajas.
mantener cierta vibración alta, debemos conectarnos con todo aquello que se introduzca en nuestro campo electromagnético y en nuestro cuerpo físico, que también vibra alta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo hacer para que nuestro cuerpo físico, nuestro ser, conserve una frecuencia de hercios que supere los 62 hercios. ¿Por qué digo 62? Porque se ha descubierto algo grandioso. Podemos prever que nuestro cuerpo vibre en una frecuencia baja. Con el concepto, hablamos de frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones que tiene la energía, y vamos al tercer concepto, que es la resonancia. La resonancia es la coincidencia entre una vibración interna y una vibración externa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un campo energético, que es el cuerpo energético, que está pegado a nuestro cuerpo físico, y ese cuerpo energético tiene una particularidad. Es la unión de la parte eléctrica y magnética producida por los enlaces neuronales del cerebro. Eso hace que la resonancia que nosotros tengamos, es decir, cómo estamos vibrando, hace que atraigamos un escenario determinado en nuestra vida. Si vibramos A, aunque lo desconozcamos, vamos a traer A, no vamos a traer B. Entonces, la medida para descubrir qué es lo que nos está pasando en la vida y poder describir qué cosas están fuera de nuestro rango de bienestar es comenzar a conectar con ese escenario y decir, ok, tengo que revisar cuál es mi resonancia interna para sanar eso. Porque lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Y esa es la ley de resonancia por excelencia. Bien, entonces tenemos otro concepto, ¿no? Primero, la energía es quien controla la materia, porque el cuerpo es la parte más densa de la materialización. Luego tenemos el segundo concepto, que la materia opera con movimientos vibratorios constantes. Quiere decir que yo me veo física, las veo a todas físicas, pero en realidad nuestro cerebro lo que hace es una traducción simultánea y crea una imagen sólida. No podemos atravesar las paredes porque la pared está vibrando en una frecuencia más densa que nosotros. Y nosotros tenemos un estado sensorial muy acotado que hace que no tengamos la capacidad, no sí, de poder ver más allá de la materia. Nada está en reposo, como dije antes, ¿no? Nada es estático, todo se mueve, vibra en diferentes frecuencias. Entonces, ¿por qué nos empeñamos a que todo quede como está? Que no haya cambios. Ya conseguí el trabajo soñado, tengo la pareja soñada, tengo la casa soñada. No, no me toquen nada, no me toquen los muebles, no me toquen las palabras, ¿no? Empezamos a pegarnos a lo que creemos que es nuestro final, el sitio donde vamos a aparcar, ¿no? Y sin darnos cuenta, empezamos a vegetar, empezamos a perder la vitalidad. ¿Por qué? Porque nos negamos a seguir moviéndonos. Pero moviéndonos no me refiero a que seamos nómades físicos, sino comprender que estamos en proceso de construcción constante. Significa que esa versión que tengo de mí hoy, quizás mañana tenga alteraciones. Y no me tengo que enojar por ello. No tengo por qué enojarme porque mis pensamientos cambiaron, mis creencias, ¿sí? Mi estado del ser sigue siendo el mismo. Y por supuesto, si digo esto, también tengo que plantearme que no tengo por qué enojarme porque el otro haya cambiado de idea, ¿no? Que es lo más difícil. Yo puedo cambiar de idea, ahora el otro no.
¿no? Bien, entonces, la primera frase que les dije, vivimos como vibramos. Si entendemos estas tres leyes de Nikola Tesla, ¿no? Que él las pronunció, en realidad no son de él, entendemos que si nosotros somos un campo de energía que está materializado en átomos que vibran en una frecuencia, quiere decir que yo estoy atrayendo a mi campo de experiencia lo que estoy viviendo. ¿Qué nos queda de todo esto? Es primero ser conscientes que todo ese escenario que no me gusta lo he creado yo en algún aspecto de inconsciencia y tengo que poder revertirlo, pero para revertirlo primero me tengo que perdonar. Porque por lo general lo que hacemos es sentir que es el afuera el que me ataca. Tengo mala suerte. La famosa buena suerte o mala suerte. Todo está asociado con nuestra capacidad de vibrar alto. Darse cuenta no significa, ya me di cuenta, entendí el proceso, ok, bueno, sigo con lo mismo. No, darse cuenta significa que si quiero cambiar eso, voy a tener que cambiar la estructura de pensamiento, revisar cuáles son mis creencias, escuchar mi diálogo interno, si realmente es acorde y tiene coherencia con aquello que yo promuevo, porque quizás yo tengo un discurso externo, pero internamente tengo un discurso que está muy distanciado de lo que promuevo. Entonces es muy importante registrar en esta resonancia de la que hablaba antes, que la resonancia interna coincida con la externa, ¿no? Y cuando me doy cuenta que quizás lo que me movía era el ego, o lo que me movía era una necesidad imperiosa de que me vean, de que me validen, de pertenecer a cierto estrato, a cierto sitio, es el momento de decir, ok, el ego es fantástico porque es el que me permite vivir esta experiencia física, pero el ego tiene que ser recolocado y reeducado. Porque el ego es un elemento necesario para poder vivir dentro de nuestra experiencia física, pero no es el que tiene que dirigirla. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros nos damos cuenta, el siguiente paso será la autoobservación. La capacidad que tenemos de tener espíritu crítico, que no significa condenarnos, simplemente aprender a vernos y amarnos con los ojos abiertos. Esta frase no es mía. Es del título de un libro de Bucay, que adoro, ¿no? Amarse, y promuevo este libro, Amarse con los ojos abiertos. Es ver mis oscuridades, ver mis luces. Y si yo tengo la suficiente valentía y la humildad de poder verla y con cariño y compasión, abrazarme, podré hacerlo con los demás también. Porque cometemos a veces esas conductas de condena continua frente a los demás, cuando los primeros que somos condenados cuando condenamos somos nosotros. Nos convertimos en carcelarios y encarcelados, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo dual, un mundo donde hay polaridad. Entonces, cada condena que yo emito, ¿qué va a pasar? Mi escenario de experiencias va a revertir sobre mí esas condenas que yo emití inicialmente. Por lo tanto, no hay nada afuera que no esté relacionado conmigo. Hasta les diría esas frases que por descuido en la calle escucho y yo digo, ay, escuché esto, qué casualidad, yo necesitaba una respuesta, ¿no? O quizás les pasó que van por la ruta, van en un coche, leen un letrero y parece ser que ese letrero les da un mensaje. Bueno, el campo, el universo,
somos nosotros. En una microfrecuencia que nos permite entender que si el mundo está funcionando de una manera tan adversa, es porque nosotros hemos comprado una narrativa. Una narrativa que empezó con la película Terminator. ¿No es así? Y siguió con la película Catástrofe. ¿Quién no vio 2012? Entonces ahí nos encontramos que, siendo nosotros creadores, la palabra, se hizo la luz cuando la palabra emitió que se haga la luz. Nosotros tenemos los mismos componentes de Dios. Tenemos que cuidar responsablemente nuestros pensamientos, nuestras intenciones y cómo verbalizamos lo que queremos expresar, ¿no? Porque empezamos a hablar del lenguaje, un lenguaje macro, y poco a poco nos vamos a ir adentrando al lenguaje micro, ¿sí? Entonces, esta imagen que nos habla de la autoobservación es la autoobservación consciente. Puedo verme con los ojos abiertos y siempre, y la regla mnemotécnica, con amor. Y si yo hago eso conmigo, tengo que hacerlo con los demás. Bien. Y acá tenemos este mapa, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo ponerlo en general en todas las charlas, porque esto nos lleva a un principio de realidad, ¿no? Yo creo que el principio de realidad es la ley universal sobre la que tenemos que apoyarnos todo el tiempo. Y el principio de realidad es que este es nuestro espectro de conciencia, ¿no? Esto es lo que más o menos, ¿no? Según los estudiosos, se ha podido determinar. Entonces tenemos que esta franja, de todo esto, que es nuestro aparato psíquico, ¿no? Nuestra mente, que no está en el cerebro, ya les digo, no está en el cerebro, la mente, pero esta franja verde, esta pequeña franja verde, es lo que realmente sabemos. Lo único. La azul son las cosas que sabemos que no sabemos. Y el resto de saber, el resto de las cosas que no sabemos. ¿No? Que parece trabalenguas, pero la realidad es que tenemos que utilizar la humildad y darnos cuenta que hay mucho más de lo que vemos, hay mucho más de lo que creemos saber, y que cuando torpemente utilizamos la mente para explicar tal cosa o explicar, no, ya esas interpretaciones que hacemos intelectuales, ¿no? El otro día en un encuentro, hablando con una persona, me decía, psicología, claro, bueno, eres argentina, ¿no? Los argentinos son, son todos psicólogos. Y yo dije, ostras, esa es una creencia, ¿no? Pero sí es verdad que hay como una especie de inercia que nos lleva a hacer interpretaciones de todo. Y saben, hay que poner la mente en remojo. Y esto también lo digo para los que están en streaming en este momento. Hay que dejar la mente en remojo y conectarse con esto. El corazón, es el que tiene que darme las claves. ¿No? ¿Te digo repito? El corazón es el que tiene que darnos las claves. Es el que realmente sabe. Si nosotros tenemos dudas, le tenemos que preguntar al corazón, no a la mente. Porque la mente tiene como una suerte de maridaje, permítanme, con el ego. ¿Sí? Entonces, ahí se empiezan a filtrar diálogos internos que no tienen nada que ver con nuestro verdadero sentir, con nuestro verdadero vibrar. Bueno, esto nos lleva a un estado de humildad absoluta, ¿no? Esto de, es más lo que no sé que lo que sé. ¿No es así? Vale. Bien, esta parte me encanta. Y me voy a explayar un poquito más, porque
Nosotros, como tenemos 5 sentidos, y esos son los que hacen una interpretación de la realidad, sumado, me lo voy a inventar, monto un cóctel con mis 5 sentidos, todas mis creencias, todo lo que recibí como programas del clan, de lo que recibí de mi país, lo que recibí de todas mis experiencias de la primera infancia, y con ese cóctel, ¿no? Ese cóctel lo muevo, me preparo ese trago largo, y lo que encuentro es que yo voy a ver exclusivamente lo que mi mente me permita. Porque todos tenemos unos lentes que anulan nuestra capacidad de ver más allá de lo aparente. Entonces, nuestro cuerpo físico vibra a una frecuencia mayor o menor, pero está todo el tiempo oscilando, que en definitiva está compuesto por átomos. Pero no tenemos solo el cuerpo físico, pero nosotros tenemos únicamente, o la mayoría, como dije antes, tiene acceso a ver su cuerpo físico. A veces necesitamos recurrir a algún tipo de herramienta electrónica para poder ver nuestro cuerpo energético, ¿no? Nosotros tenemos 7 cuerpos y las antiguas religiones dan cuenta de ello. 7 cuerpos, de los cuales solo tenemos acceso consciente a uno, que es el cuerpo físico. ¿Y cuáles serían los que siguen, ¿no? A estos cuerpos? Tenemos el cuerpo etérico, que es como si fuese un doble, el doble del cuerpo físico, y está pegado a nuestro cuerpo, y ese doble etérico lo que tiene es la función de proveer de energía vital a nuestro cuerpo físico. Si tuviésemos la posibilidad de tener una cámara Kirlian y tomar una foto de una persona, de una mano, de lo que sea, veríamos cómo se expande un cuerpo energético. Ese cuerpo energético es el que le sigue al físico. El cuerpo energético está vibrando todo el tiempo, oscilando en colores, en frecuencias, por lo tanto, ahí nos damos cuenta de esto que les expresé al inicio, que nosotros no somos estáticos, el universo es movimiento, y nosotros, al igual que el universo, también. Tenemos luego el cuerpo emocional, ¿no? Y es ahí, en el cuerpo emocional, donde se va alojando, día tras día, toda la energía emocional que nosotros no ponemos en conciencia. Todas esas emociones que reprimimos por temor, porque está mal enojarse, ¿no? Sobre todo las mujeres, si nos enojamos, entonces es mala prensa, ¿no? Es mejor estar triste que estar enojada. Es mejor mostrarse como inofensiva que fuerte, ¿sí? Entonces, ahí hay infinidad de creencias y nos damos cuenta cómo nuestra mente, nuestro ego, lo que ha hecho es todo un plan estratégico desde el comienzo de nuestra primera infancia, un plan estratégico diseñado para poder insertarnos en el mundo de tal forma que nos permita vivir más o menos dentro de un rango donde no nos sintamos amenazados o amenazados, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el cuerpo emocional lo que tenemos es el archivo de todas las emociones que no han sido liberadas. ¿Se pueden liberar las emociones? Es necesario liberarlas. Pero el grave inconveniente es que, por lo general, nos encontramos que le tememos a las emociones, cuando la emoción es la inyección de cada experiencia. No hay experiencia sin emoción. Y si no hay emoción, no aprendemos. Por algo es que en nuestro banco de memoria, en el segundo cerebro emocional, en el banco de memoria, se archiva todos los eventos de nuestra historia a través de las emociones. Si no hay emoción, no hay archivo. ¿Sí? Bien.
¿Qué pasa cuando el cuerpo emocional está saturado de emociones? ¿Qué pasa si yo en mi tarjetita, permítanmelo, me encanta jugar con estas cosas, tengo 10 casilleros, ¿no? Es la tarjetita de la ira. Y tengo 10 casilleros y voy marcando. Ira hoy, ira mañana, ira pasado, y voy acumulando. Cuando ya completé los 10 casilleros con mis 10 iras, va a suceder algo. Alguien me va a tocar el hombro y yo voy a explotar y voy a reaccionar sobre alguien que no le corresponde esa reacción. Nunca en realidad se justifica el maltrato, pero vamos a dejarlo ahí. Y por el otro lado, si yo no reacciono, va a suceder algo. Esa ira va a empezar a apoderarse de mí, no me voy a dar cuenta, pero esa ira se va a convertir en mi segunda piel. Y cuando eso sucede, me voy a volver irritable, me voy a volver una persona que se siente incómoda a todos lados, porque detrás de esa ira, muy por detrás, hay otra emoción que no emerge, porque la ira la tapó. Por lo general, mi experiencia me dice que siempre sepultado debajo de la ira, está la tristeza. Esa tristeza que tiene tanta mala prensa que no nos permitimos sentir porque todos le tememos, voy a decir bajo porque me da miedo contagiarme, a la depresión. La mayoría de las personas tienen digamos, un concepto de la tristeza que creen que la tristeza nos va a volver depresivos, cuando en realidad la tristeza viene exclusivamente para una situación de pérdida, ya sea pérdida de ilusión, pérdida de un proyecto, pérdida de una persona, lo que sea. Cuerpo emocional, hay que liberarlo, ¿no? Porque el cuerpo emocional va creando fisuras, y si no se libera el cuerpo emocional, va bajando, esa energía afecta a nuestro cuerpo etérico, empiezo a traer experiencias de igual tenor emocional y termina afectando el cuerpo. Es el último bastión que tiene nuestro ser para decirnos que algo no está funcionando en nuestra vida de forma coherente. Vamos bien con esto, ¿no? Vamos subiendo. Nos vamos ahora al cuerpo mental. Ay, el cuerpo mental, que mi cabeza no para, que no sé qué hacer con los pensamientos, que me hagan una lobotomía ya, ¿no? A veces que quisiéramos saber quién me puso en esto en la cabeza. No, nadie me lo puso. En realidad, la mente lo que hace es funciona como un circuito cerrado que continuamente se va retroalimentando con la información que viene recabando día tras día. Y ese diálogo interno que a veces creemos, no, total, no tengo testigos. Yo puedo pensar lo que quiera que no tengo testigos. No, yo les garantizo que el testigo que tenemos todos es el campo que nos va a devolver eso que estamos pensando, aunque no tengamos testigos. Entonces, la mente, tiene una alternativa. La mente, o nos ponemos por encima de esa mente egoica, es decir, somos conscientes que estamos en un atolladero, que estamos en la rueda de la ratita, que estamos simplemente replicando todos los días desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, una frecuencia vibratoria que hace que nuestra mente nos densifique. El diálogo interno es sumamente importante para poder vibrar en una frecuencia alta. Cuando vibramos en una frecuencia menor a 62 hercios, ¿no? Se calcula, porque se han medido los órganos, los cuerpos, ¿no? Por debajo de 62 hercios, el cuerpo empieza a sufrir en su sistema inmune pequeñas experiencias, desde una gripe
hasta una enfermedad de mayor riesgo, una enfermedad de alto riesgo, y a partir de los 20 hercios, una persona que está vibrando en 20 hercios empieza a apagarse paulatinamente hasta llegar a la muerte. Les comento esto porque es importante entender que la vibración lo es todo. Le damos mucho protagonismo al cuerpo, pero el cuerpo en realidad es la manifestación física de todo lo que está por encima, ¿no? Entonces, este cuerpo mental, lo que debemos hacer es buscar una manera de reeducar los pensamientos. Y acá voy a trazar una línea, me voy a inventar esta línea. ¿Y por qué me voy a inventar esta línea? Porque nosotros tenemos cuerpos inferiores y tenemos cuerpos superiores. Hasta acá, del mental para abajo, son cuerpos inferiores. Y las antiguas tradiciones budistas, ¿qué nos dicen? Conecta con el alma. Cuando conectas con el alma, es cuando puedes llevar a cabo la sanación del resto de los cuerpos. ¿Y dónde estaría el alma, no? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las emociones? Ya sabemos que nada está acá. Lo único que hace el cerebro es replicar lo que recibe como pulsiones del cuerpo energético, de las emociones, de los pensamientos, ¿sí? Pero acá tenemos esta línea que dije, el cuerpo causal, el cuerpo intuicional y el cuerpo espiritual, que corresponden al alma. ¿Pero dónde estaría el alma alojado? Si tuviéramos que buscar un sitio, ¿no? para ubicarlos. Por supuesto que nosotros tenemos una conciencia tan reducida, ¿no? Que nos cuesta mucho pensar que no hay un sitio físico donde está el alma, ¿no? Pero según las tradiciones budistas, lo que nos llega a nuestros días es que el cuerpo causal es el que aloca la conciencia de nuestro yo individual. Quiere decir que de acá para arriba seguimos siendo semillas de la fuente, pero todavía no nos reconocemos como un ser individual. Es en el cuerpo causal donde el ser individual se reconoce separado de la fuente. Y es este el que tiene el poder de crear. Es este, no está acá abajo, es este el que crea. El problema que tenemos, y acá esto es lo que hay que trabajar, es que para poder hacer que el cuerpo causal cree lo mejor para nosotros, tiene que atravesar todos estos cuerpos para que la manifestación llegue al físico. Si nosotros tenemos todos estos cuerpos implicados, vibrando en baja densidad, todo lo que intente crear el cuerpo de nuestra alma va a quedar en el camino sin poder vibrar y materializar lo que realmente deseaba materializar. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosas nos afectan vibracionalmente? Yo no soy vegana, tampoco tengo ninguna intención de serlo, comprendo que cada uno tiene que elegir lo que más sienta y vibre con su cuerpo, ¿verdad? Pero si vamos a analizar, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho sobre cómo se vibra de acuerdo a lo que se ingiere, de acuerdo a todos esos estudios, nos dice que los alimentos son fundamentales, porque eso es la ingesta en el cuerpo. Yo estoy alterando mi vibración a través de los alimentos. Entonces, ¿qué nos sugieren los alimentos? Primero, que utilicemos alimentos orgánicos, muchos vegetales, hortalizas y frutas, y sobre todo, que sean alimentos no procesados, que evitemos los químicos.
Al igual que busquemos productos de higiene y de cosmética que sean biológicos. Claro, ya con esto el cuerpo podríamos regularlo, podríamos buscar que vibre en una frecuencia de 62 en adelante, pero claro, yo quizás, a ver, a mí me juraron que si yo hago todo esto ya está. Claro, pero si yo me alimento de la manera correcta, pero mis pensamientos son tóxicos, no me sirve de nada. Al igual que si mi diálogo interno es incoherente o sin darme cuenta quedo afectada por una situación que no pude resolver y eso hace que continuamente siga rumiando esa situación, lo que hacemos es empezar a crear un estado de ansiedad. Creamos a través de todas las hormonas, ¿no? Que somos un cóctel de hormonas. El cortisol, la adrenalina, van a jugar de tal forma que van a crear en nosotros un estado de ansiedad continua. Vamos a empezar a sentirnos perseguidos, vamos a empezar a desconfiar de todo el mundo, vamos a entrar en un estado de irritabilidad permanente, vamos a empezar a ver todo negativo. ¿Conocen a alguien así? Bien, hay una lista, después hay un gran club, ¿no? Pero bueno, el diálogo interno es fundamental. Revisar cuál es el diálogo. ¿Y qué hacemos? Ya revisé el diálogo, es un desastre. ¿Qué hago ahora? ¿No? Bien, ok. Nosotros tenemos que reeducarnos, es esencial reeducarnos. Y esa reeducación es observarme, ser consciente, y luego de eso empezar a estar por encima de mi mente egoica y decir, ok, yo tengo que reconocer cuál es mi circuito cerrado, cuál es mi mapa mental que hace que todos los días me sienta como me siento. Y cuando tengo registro de ese mapa, tengo que empezar a crear una nueva conducta y unos nuevos pensamientos para revertir eso. Porque una ley que hay, y es que la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque digan que las mujeres sí podemos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un diálogo interno que ya está grabado a fuego, pero yo ya sé que está, pero hoy decido que no le voy a dar mi combustible, no le voy a dar mi energía, lo que tengo que hacer es empezar a forzar, y esto inevitablemente va a ser un esfuerzo, tengo que forzar a una nueva forma de decirme lo que me digo. ¿No? Bien, diálogo interno, las palabras. Vamos a hacer un pequeño listado de palabras que preparé, pero las palabras son esenciales. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Tenemos un lenguaje combativo? ¿No? Porque Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos así, ¿y qué palabras utilizamos? ¿Qué tipo de lenguaje? Combativo, un lenguaje victimario, un lenguaje de sostener, de forzar, de combatir. Hay infinidad de verbos de sacrificio que estamos utilizando continuamente, ¿no? Hay una frase que durante muchos años se utilizó en la Argentina, y los argentinos que están en este momento en streaming lo saben, la famosa frase, y es una lucha. ¿What? ¿Qué le pasa a nuestros circuitos cerebrales cuando estamos utilizando palabras que vibran en una frecuencia de sacrificio, de lucha, de combate, de sostener, de carga? ¿Saben lo que sucede? Suceden muchas cosas. Puede suceder, empecemos sin darnos cuenta, a generar un estado continuo de sentir que tenemos que estar a la defensiva, principalmente. Y otro efecto que produce el estar con un lenguaje continuamente combativo y pensar que el mundo es un combate, es que nos inflamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña, jamás escuché esto de, no, no es gordura, es inflamación. Yo nunca había escuchado eso. Y ahora, hasta en la publicidad escuchamos, no, no, la inflamación abdominal, ¿perdón? No, no, no es inflamación abdominal. Sucede que nuestras células escuchan.
sienten, perciben que de acuerdo a mis palabras, de acuerdo a lo que te digo, de acuerdo a lo que expreso, yo estoy manifestando que estoy en primera línea de batalla, que estoy en un ambiente hostil, que estoy en un sitio donde no puedo bajar la guardia, ¿no? Otra frase, no puedo bajar la guardia, no puedo parar. Eso hace que toda nuestra vibración reduzca. Entonces, sucede algo que le ha pasado a infinidad de consultantes que se toman vacaciones de todo ese campo de batalla y se enferman. ¿Les pasó alguna vez? Porque, ¿no? Y esto se lo escuché a una amiga que me dice, no puede ser, estoy luchando todo el año y cuando me voy de vacaciones estoy 15 días enferma. ¿Y qué será? Porque el cuerpo resiste, pero si nosotros no empezamos a reeducar nuestro lenguaje, la forma que expresamos, entonces nuestro cuerpo va a ser el afectado. Cuando tenga un tiempo libre, nos va a poner en cuarentena y en cama, ¿sí?